Con peras y manzanas. La economía chilena muestra un moderado crecimiento en marzo, pero logra en el primer trimestre el mejor desempeño en casi 2 años. Es la noticia económica de este día, jueves 2 de mayo, y por supuesto por eso la explicamos, la comentamos con peras y manzanas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa económico en nuestro canal de noticias, Mega Noticias ahora, con Rafaela Bremer. ¿Cómo está, Rafaela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarte en este día tan helado. Nuevamente un día poco de frío. calor humano. Barbarita Mena, ¿cómo le va? ¿Cómo ha andado con el frío usted? Hola, bien. Hoy día sí me costó acostumbrarme a adaptarme al frío porque de verdad que estaba muy helada la mañana. Y hasta ahora todavía. Bárbara y Rafaela son dos de nuestras reporteras económicas. Y en el Zoom tenemos a un invitado de lujo, ex ministro de Hacienda, director de CLAPES UC, profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Felipe Larraín, ¿cómo está, Felipe? Un gusto, un placer de saludarte. ¿Qué tal? Hola Roberto, mucho gusto de estar con ustedes. Yo me alegro que ustedes digan que están enfrentando el calor humano con la presencia y la compañía de Bárbara y Rafaela, a quienes aprovecho de saludar. Quiero decir que aquí yo estoy solo. Oh, pero bueno. Pero aquí le hacemos compañía. Sí. Con Aquí esta hacemos entrevista. compañía. Bueno, Felipe, contarte que nosotros ahora estamos con un canal de noticias en Mega, este canal Mega Noticias ahora, y bueno, lo que queremos hacer es educación financiera, económica, explicar las noticias. Vamos a explicarlas contigo, queremos tus respuestas, tu análisis, pero queremos mostrar las claves de lo que fue esta noticia de hoy para que la gente vaya entendiendo lo que estamos hablando, porque hoy el Banco Central dio a conocer el resultado de la actividad económica del mes de marzo, lo que se conoce como el IMASEC. Macarena, ¿podemos mostrar la primera gráfica? Y le hacemos la primera pregunta a Felipe Larraín para ver qué es lo que ocurrió hoy día, donde la actividad económica del país creció un 0,8% en marzo. Para muchos analistas esto es una moderación del crecimiento comparado con los meses anteriores, pero es el mejor trimestre en casi 2 años. Maquita, mostremos la otra gráfica para ver la línea que ha tenido esto, y al tiro entramos en la conversación con Felipe Larraín. Ahí ustedes lo pueden ver, cómo la economía, salvo el traspié de diciembre, que tuvo una caída de 1%, venía mostrando un trayecto hacia arriba, con enero con un crecimiento de 2,5, febrero 4,5 y ahora en marzo hay una moderación de 0,8%. La primera pregunta, Felipe Larraín, ¿está la economía chilena en un proceso, comenzando un proceso de reactivación económica, o tú ves que todavía estamos planos como el último tiempo? Roberto, yo creo que no hay nada para celebrar aún en nuestra economía. Y le voy a decir por qué. Porque claro, recuperación respecto del magro crecimiento de 0,2% que tuvimos en 2023, por supuesto que sí. Este año todos estamos de acuerdo que la economía va a crecer más. El problema es que las expectativas de crecimiento de este año están entre 2 y 3%, o sea, una media de 2,5%. Y quiero hacer una breve nota en un punto, porque así como algunos tendieron a sobreentusiasmarse con el mes de febrero, donde el crecimiento fue superior al 4%, tampoco hay que deprimirse con el 0,8% de marzo. Y en ese sentido, no podemos ser una suerte de estar en estas fluctuaciones de ánimo dependiendo del crecimiento del mes. Vamos a tener meses algo mejores. De hecho, abril debería ser mejor que marzo. ¿Por qué? Porque abril tiene 3 días hábiles más. Marzo tiene 3 días hábiles menos. Nos referimos respecto del mismo mes del año anterior. Porque hay que recordar que este 0,8% lo estamos midiendo respecto del año anterior. Es decir, medimos marzo del 24 contra marzo del 23. Yo creo que lo más preocupante, desde mi perspectiva, más que el IMASEC del mes, yo nunca ni me entusiasmo en exceso ni me deprimo, porque creo que lo más importante es cómo es la trayectoria de crecimiento de la economía chilena. Y ahí, en un proceso que comienza marcadamente el año 2014, con una desaceleración muy fuerte de la economía chilena, el que llevamos desde 2014 hasta 2023, una década de crecimiento en torno al 2%, crecimiento prácticamente de 2% entre 2014 y 2023, y ahora estamos creciendo al 2,5%. Entonces lo que tenemos que estar preocupados en realidad
es cómo mejorar este crecimiento. O sea, primero, ¿qué es lo que explica esta caída en la capacidad de crecimiento de Chile? Y yo creo que es uno de los temas más preocupantes. Parece, Roberto, que estuviéramos en la trampa del ingreso medio, que le ha pasado a muchos países. Es una suerte de terreno fangoso en que se meten los países cuando van en camino, y a veces con paso raudo hacia el desarrollo. Y que de repente como que encuentran una dificultad. Y esa dificultad que la ha encontrado la economía chilena es visible para muchos analistas y va más allá de los vaivenes de un año u otro, porque hay que recordar que el 2020 caímos como el 6%, pero el 2021 crecimos sobre el 10%. Y hoy día estamos con crecimiento volviendo a un potencial de la economía que está de acuerdo a las estimaciones, a los análisis de expertos, proyecciones del Banco Central. La economía chilena puede crecer en una perspectiva de mediano plazo del orden de 2%, o incluso un poco menos. Y eso es preocupante, porque cuando una economía crece 2% anual, se demora 35 años en doblar el producto. Y hay que considerar también que la población está creciendo. La población que crece menos del 1%, pero cuando una economía crece al 2%, entonces resulta que el producto per cápita aumenta a un poco más, en el caso de Chile, a un poco más del 1% anual. Bueno, si aumentara el 1% anual, nos demoraríamos 70 años en doblar el producto por habitante, que es una medida importante, no la única, hay muchas más, es una medida importante del bienestar de las personas. ¿Qué pasa con el producto per cápita? ¿Qué pasa con el ingreso? Entonces, yo creo que ahí donde me parece que nosotros en Chile hemos, de alguna manera, hemos fallado en no dedicar la importancia que tiene el crecimiento económico, que es absolutamente crucial para poder hacer dos cosas. No solo crecer, al crecer, pues no nos interesa crecer por crecer o por batir un récord, es porque se generan mejores empleos, mejores salarios, porque hay más trabajo, porque hay más oportunidades para las pymes, para los emprendedores. Yo creo que todo eso es lo que es una economía en crecimiento, y además porque tenemos mucha mayor recaudación para poder apoyar y cubrir las necesidades sociales. Felipe, tú hablabas al inicio de tu respuesta del factor calendario, este factor de los 3 días hábiles menos que tuvo el mes de marzo. ¿Cómo impactan en ese sentido en la cifra del IMASEC? Me imagino que si hubiésemos contado con esos 3 días, esta cifra hubiese sido superior. ¿En cuánto podría haber sido superior? Porque igual el mercado proyectaba un IMASEC mayor a ese 0,8. Bueno, en la encuesta de expectativas económicas la predicción era de 2%, esto antes de conocer los indicadores sectoriales, porque ahí se ajustaron las proyecciones. Siempre la encuesta de expectativas económicas es tomada antes de conocer los indicadores sectoriales, que es la producción industrial y otras cosas que se conocen básicamente 1 o 2 días hábiles, 2 días antes de que conozcamos el IMASEC. Entonces, ¿cuánto son 3 días hábiles? Primero, yo creo que es el 0,8 es una sorpresa respecto a lo que se esperaba antes, sin duda negativa, porque se esperaba el 2, pero esto puede ser, es mayor a un punto de crecimiento en los 3 días hábiles, entre un punto y un punto y medio, el efecto de 3 días hábiles. Distinto es el efecto, este es un punto técnico, el efecto del año bisiesto, porque una cosa es tener el día hábil. Claro, aquí fue Semana Santa, parece, ¿no? Sí, esos días fueron los de Semana Santa, que ahora cayeron en marzo, porque habitualmente son en abril. Exactamente. Lo que pasa es que, como me explicó una persona a mí, la Semana Santa cae cuando se produce el primer plenilunio después del solsticio. Exacto. Que es muy importante para entenderlo. Felipe, antes de que sigamos la conversación, quiero invitarte a que escuchemos las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, bastante optimista. De hecho, señala que este es un punto de robusto crecimiento para el 2024. Vamos a pasar a escuchar lo que señaló. Estas cifras, si bien son inferiores a lo que esperaba el mercado, están dentro de lo que esperábamos como Ministerio de Hacienda, considerando que el mes de marzo tuvo 3 días hábiles menos y que por esa razón eso resta alrededor de 1,5 puntos de crecimiento en la variación en 12 meses. Por lo tanto, si sumáramos ese 1,5 puntos más el 0,8
por ciento de crecimiento en 12 meses, vamos a tener una cifra bien similar al 2,5% de crecimiento que estamos proyectando para el año. Bien, ahí escuchábamos entonces la declaración del jefe de la billetera fiscal. Felipe, quiero preguntarte si tú compartes el optimismo que ha mostrado el gobierno durante los últimos meses. Escuchábamos al ministro. Lo mismo en la misma línea ha dado sus declaraciones el presidente Gabriel Boric de que este va a ser un buen año, que va a ser un año del despegue. ¿Lo ves así? Sé que todavía es muy pronto quizás para sacar conclusiones. Llevamos 3 meses con cifras. Pero ¿cómo lo ves tú? Bien. Si el optimismo se basa en que vamos a andar mejor que el 2023, claro, yo me calificaría de optimista. Si el optimismo se basa en que vamos a realmente tener un despegue económico, por ningún motivo, ¿no? Aquí no estamos viendo un despegue económico, de ser a poco más del 2%, no es un despegue, es simplemente volver a una velocidad bastante débil de crecimiento de la economía. Si aquí hay que recordar que entre 1990 y 2013 la economía chilena creció al 5,3% promedio anual y ahora estamos apurados para llegar al 2%. De hecho, tal como vamos, el promedio de crecimiento de este gobierno va a estar entre el 1 y el 1,5% de ese orden. Entonces, es un promedio de crecimiento muy pobre, muy bajo. Yo no comparto esa mirada, pero entiendo que las autoridades económicas y las autoridades políticas del país se muestren más optimistas cuando ven un rayo de luz, ¿no? Pero eso no significa que estemos enfrentando un despegue de la economía chilena. Aquí hay muchos temas complejos. Complejos, por ejemplo, en términos de la incertidumbre que tenemos en el proceso. Tuvimos 2 procesos constitucionales fallidos, y si ustedes se preguntan a ustedes mismos, ¿ustedes creen que está concluido el tema constitucional en Chile? Yo creo que no. Yo creo que todavía este tema va a volver, y va a volver probablemente en la próxima elección. Felipe, ahí estamos hablando de los ruidos políticos, qué sé yo, el tema de la seguridad también. Si tú fueras ministro de Hacienda ahora, ¿qué medidas urgentes tomarías para enrielar la economía? ¿Por dónde tú atacarías en este momento? El gobierno ha hecho un gabinete pro crecimiento, se está apostando por el lado de vivienda, aunque todavía llevamos un mes esperando unos anuncios para destrabar la venta de vivienda, que hay 130.000 viviendas nuevas ahí que no se compran por distintos factores. ¿Por dónde tú atacarías en este momento para tener un crecimiento económico más robusto, para que la economía empiece a despegar, para que este avión realmente salte? ¿Por dónde irías tú? Mira, yo teniendo bastantes discrepancias con varias políticas de este gobierno, pero yo quiero mencionar sí una política en la cual yo estoy de acuerdo. ¿Ya? Y que hemos apoyado desde CLAPEC-UC. Hemos tenido 2 seminarios acá con el ministro Grau, porque justamente por el proyecto de ley que se llama, conocido coloquialmente como de permisología. La permisología, sí. El proyecto de permisos sectoriales en particular, donde yo creo que es un proyecto bien inspirado, requiere una discusión, requiere escuchar las voces de los expertos, de la gente que vive este verdadero vía crucis, que es el obtener un permiso para un proyecto de envergadura en Chile. Esas personas hay que escucharlas y ver si cosas como, por ejemplo, la declaración jurada en vez del permiso, que creo que es una cosa positiva que establece. Entonces, tengo pregunta, ¿qué es lo que haría de todas maneras? De todas maneras, yo apoyaría e intentaría acelerar, escuchar a las personas, pero acelerar el proyecto para reducir esta permisología que nos está ahogando. Para reducir me refiero en términos de los plazos. Hay que recordar la burocracia. Que el proyecto de envergadura, la burocracia, estos proyectos se toman hoy día más de 10 años en ver la luz desde la fase en que comienza a pedir sus permisos. ¿Y por qué? Todo esto porque hay instituciones, servicios públicos, que se toman 7, 8 veces el plazo legal. Hay instituciones que tienen 6 meses de plazo legal para emitir su dictamen respecto a un permiso, o sea, decir sí o no, y se toman 48 meses. Y eso realmente a mí me parece un verdadero drama, que en Chile tengamos este tipo de sentido de urgencia. Ahí no hay sentido de urgencia. Y yo creo que mucho se puede hacer a través de la gestión, pero también se requiere
proyectos de ley como el que estamos inspirados en la dirección. No digo que el proyecto sea perfecto, pero me parece algo importante. Junto con eso, creo que hay otros proyectos donde tenemos problemas mucho más serios. Yo creo que el proyecto que aún no conocemos, el proyecto de impuestos, no el de cumplimiento tributario, donde también tengo reservaciones, pero creo que el proyecto de impuestos, insistir en aumentar los tributos cuando hemos tenido una economía donde en particular la inversión, si la inversión ha caído, cayó en 2023 y el Banco Central nos proyecta que volverá a caer la inversión macroeconómica el año 2024. Entonces aquí tenemos que estimular la inversión. Esto tiene que haber un clima, para eso tiene que haber un clima propicio para la inversión. Eso no se está dando. Por algo estamos viendo los números de inversión que tenemos. Yo me preocuparía especialmente de reducir la permisología. Me parece que no está bien encaminado a lo que yo he visto del proyecto tributario, el de impuestos. Creo que se puede llegar a un acuerdo en el proyecto de cumplimiento tributario, que hoy día hasta creo que eso es posible, y creo que también el proyecto de pensiones, tal como yo lo he visto, a pesar de que el proyecto de hoy día es casi un cascarón, lo que pasó desde... Lo vaciaron, claro. O sea, se aprobó la idea de legislar, pero se rechazaron muchísimos de los artículos, lo cual... Como la idea matriz se rechazó. Claro, el 6%, el corazón, todo. el corazón que le llamamos nosotros, claro, el corazón de la reforma no avanzó. Es como que pasó este cascarón, pasó la carrocería del proyecto. Pero no el motor. Pasó la carrocería, pero no pasó el motor, claro. no pasó el tubo de escape, no pasó todas esas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y a mí me parece que en este tema también hay que reconocer una cosa, cuando me hablabas del optimismo del gobierno. Las cifras de crecimiento que estamos viendo, y yo me alegro de que tengamos cifras algo mejores que el año anterior, sin duda alguna, pero se dan en parte porque algunas cosas que persiguió y apoyó fuertemente este gobierno no ocurrieron. Yo pregunto siempre, ¿qué es lo que creo que habría ocurrido si se hubiera aprobado la Constitución que con tanto entusiasmo apoyó este gobierno el año 2022? ¿No es cierto? Y que terminó en un rechazo amplísimo y muy sabio por parte de la población chilena. Pero ¿qué hubiera pasado en materia económica si hubiéramos tenido ese proyecto de constitución aprobado? Que afortunadamente no ocurrió. Pero entonces también hay que recordar que se rechazó el proyecto tributario que presentó el gobierno, se rechazó en marzo de 2023. Entonces también ahí hay otro tema. Esta es una pregunta que es importante hacer, porque cuando de alguna manera tomamos crédito o nos vanagloriamos de los crecimientos que estamos viendo, hay que entender bien por qué ocurre. Sí, bueno, Felipe, te queremos agradecer la gentileza de conversar con nuestro programa, con nuestro canal de noticias, invitado a verlo, hay que tenemos contingencia política, lo que está pasando último minuto. Muchas gracias, Felipe Larraín, del director de CLAP-EUC, ex ministro de Hacienda, lo reporté, me tocó reportearlo ahí. Tantas pautas, ¿no es cierto? Profesor titular de la Católica, del Instituto de Economía de la Católica. Así que, Felipe, bueno, muchas gracias, que te vaya muy bien. Felipe. Y nos quedamos comprometidos más adelante por algunos anuncios y cosas que puede hacer CLAP-EUC, que podamos conversar de contingencia y de miradas también de largo plazo, que me parece siempre muy necesario, Felipe. Invitarlo presencial también. Mucho gusto estar con ustedes, Roberto, Rafaela, Bárbara, y espero verlas en una futura ocasión. Presencial lo esperamos Lo entonces. esperamos, Felipe, que esté muy bien. Pues, un abrazo. Gracias. Que te vaya bien, Felipe. Gracias. Nos vemos. Bueno, ahí está Felipe Larraín. A la vuelta, chicas, una conversación muy interesante. Vamos a hablar de oportunidades de empleo a propósito del Día de la Madre. Me decían por aquí un estudio que hay oportunidades de empleo en la industria pastelera, cosmética, perfumería. Así que, bueno, está la economía ahí complicada con el tema del empleo. Así que vamos a hablar de eso en unos pocos minutos aquí en Con Peras y Manzanas, en el canal de noticias, Mega Noticias Ahora. No se vaya. Bueno,
Hemos regresado con Peras y Manzanas y esta, chicas, es la imagen del día. Miren, Rafaela, Bárbara, benzina a 1.500 pesos. Esto se da en la de 97 octanos, en varias bencineras del sector sur poniente de la capital, Puente Alto, La Florida, en algunas de las Condes, porque hoy se concretó una nueva alza de 29 pesos en la 93 octanos y 32 pesos en la de 97 octanos. Habló de esto el ministro de Hacienda, que está en Francia, habló de esto y él dice que debiera con esta alza terminar esta racha de subida. ¿Qué les parece, Bárbara, Rafaela, que escuchamos al ministro y luego vamos con nuestros entrevistados? Veamos lo que dijo el ministro de Hacienda sobre las bencinas. Este aumento de precios para las gasolinas probablemente va a ser el último que vamos a tener, dado lo que ha sido el comportamiento reciente del tipo de cambio. Así que ahí también vamos a tener pronto, creo yo, buenas noticias, en el sentido de que este aumento de precios de los combustibles que hemos tenido, derivado del aumento del valor del dólar en Chile y de los precios internacionales de los combustibles, también va terminando y pronto va a comenzar a revertirse. Ahí estaba entonces la opinión, la mirada del ministro de Hacienda. Esperamos que se cumpla entonces esta promesa de que se ha terminado la racha. Bárbara, sí. Por favor, que se cumpla esa promesa, porque ya no hay bolsillo que aguante. Nosotros que tenemos que cargar combustible, yo creo que es el sentir del ciudadano, del automovilista en general. Además que creo que se genera una sensación en la ciudadanía de que el mecanismo estabilizador de precios no está funcionando, lo cual no es cierto, ya lo sabemos, el mismo ministro lo aclaró la vez pasada, que esa alza que siempre es como de 30 pesos sería de 100 pesos. Claro. Pero si uno va a la sumatoria una tras otra, claro que se siente. Así que ojalá que en las próximas 3 semanas tengamos una baja. Y que es una cadena también, porque suben los combustibles. Exacto. Y suben también los alimentos y sube todo, sí, una cadena. Como es una declaración que siempre nosotros encontramos en la gente cuando estamos entrevistando. ¿Qué es Sube lo que todo, dice? Menos los sueldos. Sí, pues bueno. Sobre todo en eso casi es un transversal mantra. a cualquier tema. Eso lo dice todas las personas. Oye, ¿Verdad? bueno, pero nosotros entregamos los problemas, pero también, o damos cuenta de los problemas, pero también soluciones. Esa es una de las políticas también de este programa. Y es por eso que hemos visto un estudio de SOS Group que habla de que se van a generar varias ofertas de empleo temporales con motivo del Día de la Madre y fechas de ventas digitales de las próximas semanas o meses. Y es por eso que tenemos al Zoom a Carlos Enríquez, director comercial de la empresa de recursos humanos SOS Group. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nuestro programa Con Peras y Manzanas. Un gusto, bienvenido a nuestro programa. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola Roberto, Rafaela, Bárbara. Un gusto saludarlos, muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues partamos por esto. ¿Cómo es esto de que va a haber ofertas de trabajo temporal con motivo del Día de la Madre? Así de importante es esta fecha. Yo entiendo que la segunda o la tercera importancia para el comercio. ¿Cómo es? Explícanos, Carlos. Así es, efectivamente, todos los años nos comenzamos a preparar durante el mes de abril, ¿verdad?, para este evento que, tal como dices tú, uno de los más importantes, junto con la Navidad, con el Día del Niño, ¿verdad?, para el comercio, para el retail. Y bueno, las empresas comienzan a demandar mayor cantidad de trabajadores por este periodo, por eso que se llaman empleos transitorios o temporales, ¿ya? Y este año hemos tenido una sorpresa, una noticia bien agradable que tiene que ver con que hemos experimentado un alza de un 20% en las ofertas laborales respecto al Día de la Madre del año pasado. Ya sé que es una buena noticia también para las personas que están buscando empleo. Carlos, en ese sentido, ¿en qué rubros están estos empleos? ¿Qué preparación tienen que tener esas personas? Que yo creo que es la gran pregunta cuando uno se enfrenta a una oferta laboral. Correcto. Mira, principalmente estamos buscando hoy día candidatos y candidatas, ¿verdad?, para el sector logístico y el sector industrial, principalmente en la industria de alimentos, de pastelería, que es uno de los productos que se consume durante esta fecha, y en el sector logístico para todo lo que es el movimiento de productos dentro de las bodegas, ¿verdad?, donde llegan los requerimientos del e-commerce y también de las ventas presenciales en tiendas. Para este tipo de cargos, la verdad que no existen muchos requisitos, porque son cargos que tienen que ver más bien con operarios, ¿cierto?, ya sea de logística o operarios de producción, pero sí, por ejemplo, para cargos como operador de grúa se requiere tener experiencia en el cargo y también contar con una licencia clase D que te permite poder manipular este tipo de maquinaria.
Y en el caso de la pastelería, bueno, tener experiencia en la manipulación de alimentos, ¿verdad? Conocer las normas de inocuidad y de higiene que son necesarias para poder trabajar en este tipo de industria. Carlos, también otro punto importante, además de los rubros que hay disponibles en este lugar, es el tema de los sueldos, que eso también importa mucho. Las personas también les interesa saber cuánto podrían ganar, así que queremos saber un rango de sueldos disponibles también en estos empleos temporales que surgen ahora en el Día de la Madre, pero que también surgen en otras oportunidades que lo hemos visto en el verano, también en diciembre, en temporada de Navidad, para el Día del Niño. Entonces son oportunidades que las personas también después pueden quizás quedarse con ese trabajo. Claro, hay veces que se les permite abrir una puerta. Les abre una Y puerta. no sería claro. un trabajo temporal. No, claro, deja de ser temporal y pasa a ser su trabajo permanente. Pero el tema de los sueldos, Carlos, ¿cuál es el rango de sueldos al que las personas pueden acceder? Claro, mira, para un operario de bodega, operario logístico, ¿cierto? La renta es de 550.000 pesos líquidos mensual. Para el cargo de operario de producción, que es para la industria pastelera, ¿verdad? Es de 570.000 pesos líquidos mensual. Y para el cargo de operador de grúa, que es el que hace el movimiento de la mercadería al interior de la bodega, la remuneración líquida es de 680.000 pesos mensuales. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes comentan respecto a que efectivamente esta es una excelente puerta de entrada, ¿verdad?, para el mercado laboral, para todas aquellas personas que están buscando empleo, que necesitan volver a entrar al mundo laboral, porque llevan mucho tiempo cesantes, ¿verdad?, desempleados. Efectivamente, este tipo de eventos que son del retail son una excelente oportunidad. Partimos ahora con el Día de la Madre, que marca un hito y una cadena de eventos comerciales, ¿cierto?, que se dan durante el año. Vienen luego los cyber, ¿verdad? Ahora en junio comienza extraoficialmente, se dice que en junio, ¿verdad?, viene el primer cyber del año. Luego el Día del Niño, luego otro cyber, Navidad y así. Las personas que comienzan a trabajar en servicios transitorios lo hacen buscando un empleo, ¿verdad?, pero también con la ilusión de poder quedar trabajando de manera permanente en una empresa. Entonces las empresas también aprovechan esta oportunidad para, de alguna forma, evaluar el trabajo de estas personas, ¿verdad? Y si lo hacen bien, luego contratarlos de planta y así pueden optar a un trabajo más estable, estable, indefinido y con todos los beneficios, claro, con estabilidad laboral. Exactamente. Estamos conversando con Carlos Enrique, director comercial de la empresa de recursos humanos SOS Group, aquí en Con Peras y Manzanas, en el canal de noticias Mega Noticias Ahora. En la página de ustedes y en la información que ustedes están entregando, Carlos, dice que la empresa tiene 300 vacantes para desempeñarse en la industria de alimentos y logística, en tareas como armar tortas, embalar y movilizar productos de cosmética y perfumería, eso principalmente por la fecha del Día de la Madre. Esos 300 cupos, esas 300 vacantes, ¿dónde los puede encontrar la gente, Carlos? ¿Tiene que entrar a la página de SOS Group? ¿Dónde se pueden ver? Correcto. Las personas pueden ingresar a la página, ¿verdad?, www.sosgroup.cl, buscar ofertas laborales y luego pueden aplicar ahí a las distintas ofertas que tenemos relacionadas con el Día de la Madre, ¿verdad?, que son estos cargos de operario de bodega, operario de producción y operador de grúa horquilla, ¿verdad? Aplican, postulan y luego nosotros los contactamos para hacer las evaluaciones respectivas y poder rápidamente ingresar a trabajar. Sí, Claro. son 100 cupos para industria pastelera. Ahora, estaba viendo que no hay que ser tan especialista, porque dije, si no tuviera pega, y de esa, yo creo que la pastelería es la que más me gusta, no sé ustedes, o ustedes quieren irse bodeguera. A mí A mí me igual gusta me la gusta. pastelería, pero no sé qué expertise tengo Es que que mira, traer en aquí eso. dice, su función va a ser armar, embalar, colocar etiqueta y sello ya. a torta. No van a estar ustedes como- haciendo el merengue. Ya. Ni el merengue, nada. Podríamos. Que eso yo al menos no. Oye, pero la Pero Bárbara importante. podría. Pero la Barbarita podría ser. Sí, a mí La- me gusta a hacer usted, pasteles. sí. No, y tengo Y además mi de hermana, familia, mi hermana hace su pasteles hermana y tiene todo, una... Sí, tiene su ¿Cómo su se llama pyme, su la pyme de tu emprendimiento. hermana? Sabor y arte. Sabor y arte. Sí. Ahí pay de limón, Excelente. torta, Sí, pan, hace todo. de Claro, todo. perfecto. Excelente Pan calidad, integral, recomendado. Para que lo vean tiene Instagram. Tiene Sabor y arte. y arte. Sí. ya. Perfecto. Tiene muchas cosas ricas, pero importante eso que decías tú, Roberto, porque uno al pensar como que hay un empleo de pastelera, uno piensa que, Claro que va. que si tiene yo no que soy batir pastelera ahí. no
no puedo ir a acceder a ese trabajo. Que hacer el porque- batido del huevo y después ponérselo ahí Claro. para y comprobar que no se caiga. Pero son empleos sin tanta Claro. experiencia laboral, me imagino sin tanto requisito, que eso igual es importante porque Así a veces es. la gente joven quiere buscar un empleo, no tiene Exacto. mucha experiencia, está estudiando y quiere buscar un empleo esporádico. Entonces son vacantes importantes de trabajo a considerar. Sí, efectivamente son cargos que los requisitos de ingreso son bastante básicos. Por ejemplo, los operarios de bodega, en el fondo ellos tienen que etiquetar cajas, ¿verdad? Armar los packs, ¿cierto? De perfume. Hoy Se nos tuvimos ahí pegó. un Ay, se pegó un pequeño... poquito. Cosas que pequeño- pasan y que ya estamos acostumbrados, igual Sí. en este mundo tan tecnológico ahora que Sí, el Zoom perdimos se un volvió... poquito ahí la señal, vamos a ver si Roberto la puede comentar, pero lo importante, Rafa, Roberto, también con este tema es que es una oportunidad laboral también con respecto a combatir un poco la informalidad que hay, porque es un empleo formal. Justamente ahora que conocimos las cifras, Las- yo creo que muy relevante este tipo de instancias, que lo decías tú, Bárbara, se pueden convertir en empleos permanentes, que yo creo que es lo que finalmente busca la mayoría de las personas. Sí, lo que nos decía Carlos, que se nos pegó el Zoom ahí, es que, a ver, Vamos a lo voy a tratar de repetir. mejorar ahí Para los la cargos, conexión. porque ¿cuál es la noticia? Que esta empresa de recursos humanos está ofreciendo varios empleos para lo que es el motivo del El Día de la Madre. Día de la Madre, ¿no es cierto? Entonces, para operario de bodega, porque ya decía yo las características de la industria De- pastelera, para operario de bodega tiene 150 vacantes. Ah, Su función harto, será igual. armar, embalar y etiquetar productos de cosmética y perfumes y armar pack de belleza que se regalan a las madres. Y finalmente el puesto de operador de grúa horquilla cuenta con 50 vacantes. Su función será mover mercaderías de cosmética y perfumes al interior de bodegas y centros de distribución. Debe tener licencia de conducir clase D. Ahí volvió Ahí ya Carlos. piden una exigencia mayor. Claro. Sí, piden más requisitos. Sí, Pero bueno, se entiende pero también va a por la operar naturaleza una- del no, Va a cargo. operar una grúa horquilla. Pensé que Ahí está Carlos de nuevo. Carlos, te habíamos Sí, se perdido. había pegado, Carlos, se había pegado. Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Con la Sí. conexión. Pero claro, tal como lo comentábamos, efectivamente, los cargos que son más básicos, ¿verdad? Como un operario de bodega, no requiere muchos requisitos. El operador de grúa sí requiere tener experiencia porque tienen que mover pallets, ¿verdad? Claro. Mercadería. Por lo tanto, ellos tienen que pasar por una prueba técnica que en el fondo demuestre que tienen el expertise, ¿cierto? Necesario. Y además contar con esta licencia clase D, que tiene que estar vigente. ¿Ya? Los otros cargos, los de pastelería, por ejemplo, es etiquetar los envases típicos donde vienen las tortas, ¿cierto? Y no tentarse de comerse alguna. Eso principalmente Difícil es lo más esa difícil. parte, ¿eh? Sí, es verdad. Es desafío. Carlos, Es un nosotros desafío. hablábamos también hace un rato, justo cuando perdimos la conexión, que esto igual puede ayudar también a las cifras que conocimos de desempleo, que las conocimos hace muy poco. La tasa de desocupación nacional fue de un 8,7% y la tasa de ocupación informal alcanzó un 28,1%. Entonces, Muy alta. Entonces, claro, muy alta, sigue Sí. subiendo y esto podría ser una ayuda también para combatir un poco el empleo informal, porque este es un empleo Informal. formal, con todas las condiciones que así tienen que ser para una persona que está buscando un Con trabajo. seguridad social. Con seguridad social, que eso es muy importante. Correcto. Claro, efectivamente, estos son trabajos, ¿verdad?, con contrato y que están afecto a toda la normativa legal vigente, ¿cierto? Tienen leyes sociales, están también protegidos en caso de accidentes laborales o de trayecto. Por lo tanto, este es un tremendo aporte para ir de alguna manera disminuyendo estas tasas de empleo informal, ¿cierto? Y abriendo las puertas a todas las personas que están hoy día buscando empleo. Yo soy muy defensor de los trabajos transitorios, ¿verdad? O temporales, porque de verdad que es una puerta de entrada al mundo laboral para aquellas personas que están buscando trabajo y para aquellos que no tienen mucha experiencia, gente joven, por ejemplo, o alguna persona que se haya desempeñado en otras funciones y que hoy día no encuentra trabajo en su rubro o en su carrera y necesita generar ingresos, ¿verdad? También puede entrar a trabajar acá y si tiene un buen desempeño puede quedar trabajando luego de manera indefinida. Sí. Carlos, en ese Rafael. sentido, ya que Bárbara lo pone sobre la mesa, no podemos dejar de preguntarte sobre las cifras, ¿cierto? ¿Cómo las analizan ustedes y también
¿Cómo lo han visto en su página? Que yo creo que es un súper buen indicador de uno de los elementos que ha sido más complejo en torno al mercado laboral, que es la creación de puestos de trabajo y que ha sido quizás la principal crítica o la principal preocupación que se ha levantado en torno a este tema. ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, nosotros hemos visto o vimos durante un buen tiempo que habían pocas ofertas laborales, eso es verdad, y había muchos candidatos, muchos postulantes. Por lo menos ofertas laborales publicadas en distintos portales habían tenido una disminución importante, estamos hablando respecto a prepandemia, ¿cierto? Pero hoy día, por ejemplo, con lo que está pasando con esta conmemoración, esta celebración del Día de la Madre, hemos visto un aumento del 20% respecto a lo del año pasado. Y eso tiene una explicación bastante simple, y es porque las empresas hoy día están de alguna manera evitando contratar de manera directa al trabajador en forma inmediata. Entonces utilizan, ¿verdad?, esta posibilidad de contratarlos de manera temporal, de manera transitoria, probar, ¿verdad?, a los colaboradores, a los trabajadores, y luego los incorporan en su planilla, dentro de su planilla estable, ¿cierto? Pero yo te podría decir que durante estas últimas semanas hemos podido ver un aumento de las ofertas laborales. Ah, qué bueno. No es una tremenda cifra, ¿verdad? No es un boom. Pero sí, no es un boom, pero sí hemos visto un aumento en las ofertas laborales que están disponibles. ¿Y dónde hay? ¿Ya? ¿Dónde se están generando empleos, Carlos? Mira, principalmente ¿Quién está en publicando? el mundo de la logística, que durante muchos años fue como el primo pobre, ¿verdad?, de las ofertas laborales. Y ahora es pero el en rey. pandemia, claro, en pandemia adquirió una importancia relevante, ¿verdad?, producto de todo el e-commerce y todo el desarrollo. Claro. Entonces, hoy día tenemos mucha oferta en el sector logístico y también en el sector industrial, principalmente en el rubro de alimentos, ¿ya? Hablamos hoy día de pastelería, pero también cuando vengan las fiestas patrias vamos a tener tremendas ofertas laborales, ¿verdad?, para el mundo de la carne, de los embutidos, pensando en todas esas fechas que se celebran, ¿cierto? Entonces, por una parte la logística y por otra parte la industria, principalmente de alimentos, son los principales generadores hoy día de ofertas de empleo. Sí, pues la logística está súper fuerte porque todo el mundo ahora está comprando por internet, digital, aplicaciones. Se consolidó todo. con la pandemia. Entonces, de todas no, maneras. claro, Sí. llegó para... Es que, mira, yo les voy a decir una cosa, yo nunca más hice una compra en el supermercado, nunca más. Yo tengo Claro. aplicaciones en el supermercado y hago la compra hasta el kilo de pan. Y además gente lo que hace. Olvídate, yo no voy más al supermercado. yo creo que sirve para un elemento muy relevante para el presupuesto, el no tentarse. Yo creo que la compra online te evita Claro. esa tentación que es en los pasillos de, ay, este producto no lo conocía. Aparte que los pasillos muestran, te Exacto, ponen como la oferta. exacto. o Uno va cosas por un más. kilo de pan y termina comprando el queso de cabra, te lleváis el pan. jamón, y se te olvida el pan. Yo creo Pero- que a Carlos le pasa claro, lo mismo. Pero además está el hecho... Así es, sí, también me pasa. Te pasa, además está el Sí. hecho que hay mucha pérdida de tiempo. Exacto. Entonces, ir a una compra semanal del supermercado puede estar 1 hora, 2 horas ahí, Sí. cuando el tiempo es oro. Ahora, Carlos, los sueldos y también si hay empleo diferenciado hombre y mujer, esto lo hablamos el martes con trabajando.com. Me interesa, nos interesa mucho el tema del empleo femenino. Sí. Nos llamó mucho la atención que el desempleo femenino está súper desacoplado del masculino. 9, ¿cuánto era el número? ¿Se acuerdan ustedes? Del 9 y algo, 9,5, ¿no? pero lo podemos buscar. 9,5. Lo vamos a buscar en Versus Pero era 8. bastante. Muy diferenciado, ¿no es cierto? Y sentimos que cada trimestre esa brecha se Se vuelve más va amplia. abriendo más. Entonces, claro, Y hay desde un... la pandemia que ha Bueno, estado claro, así. y Sí. además que las mujeres no han podido regresar masivamente, porque niños, enfermos... que La ley de cuidan, sala qué sé yo, cuna. Claro. Y la ley de sala cuna. Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna diferenciación o hay alguna empresa que necesite, por ejemplo, estamos buscando mujeres para tal pega, para tal trabajo? O sea, mira, en estricto rigor no podemos discriminar en los avisos, ¿verdad?, si son Ya. hombres o mujeres. Entonces, los avisos son para todo tipo de postulantes, indistintamente del género o de la edad. Pero sí se subentiende que hay ciertas tareas que a la mujer le resulta mucho mejor, mucho más fácil. Por ejemplo, tuvimos que estamos hablando de pastelería. Yo te diría que la mayoría de las personas que están postulando a ese tipo de cargos son mujeres, ¿ya? Pero el aviso claramente nos dice, buscamos mujeres, ¿ya? Pero sí, en ese tipo de cargos postulan más mujeres. Ya. También, bueno, las impulsadoras de venta que se viene pronto ahora, ¿verdad? O ya están en los malls, ¿verdad? Vendiendo
productos de belleza o perfumería también son mujeres. Sí. Es verdad que efectivamente hay mayor cantidad de ofertas donde se privilegia probablemente que postulen hombres. Pero nosotros por lo menos publicamos todas nuestras ofertas laborales abiertas para todo tipo de candidatos y candidatas. Perfecto. La Barbarita Mena lo vio rápidamente el número del desempleo femenino en el último trimestre. 9,5. 9,5. Y el de los hombres 8% para que vean ustedes la diferencia. Bueno, Carlos Enrique, director comercial de la empresa de recursos humanos SOS Group, conversando con peras y manzanas acerca de las ofertas de trabajo temporal que se están generando a propósito de la fecha del Día de la Madre. Carlos, bueno, muchas gracias por la gentileza, por la paciencia, para conversar con nosotros y bueno, esperamos volver a conversar contigo porque este tema de las ofertas de empleo a nosotros nos interesa mucho como programa. Que esté muy bien, Carlos. ¿Eh? Encantado, que te vaya muy muchas bien. gracias por la invitación y muy disponible para cuando requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, por la Carlos. Un gentileza. abrazo. Que estés Gracias. bien, Carlos. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Bárbara, Rafaela. Nos despedimos. Nos Nos despedimos. despedimos. Sin se nos sopaipillas de nuevo. Oye, de nuevo Quiero sin poner ese sopaipillas. punto sobre la Sí. No, mesa. a medida que empiece a ser más frío, vamos Oye, pero a ¿y pedir. eso? No, Hoy sí, en la ya mañana, estuvo helado. 2,5. En la mañana estuvo helado, sí, Ya, es verdad. nos vamos. Muchas gracias a ustedes por vernos. Esto ha sido con Pera y Manzana. Que estén muy bien. Chao, chao, nos Que vemos. estén bien.